Buenos días, vicepresidenta Teresa Ribera. Muy buenos días. Le pido una explicación lo menos técnica posible. ¿Por qué es importante la Ley de Cambio Climático que acaba de aprobar el Congreso? Porque nos marca hacia dónde queremos ir, la plena descarbonización de nuestra economía, con hitos intermedios, pero también la plena integración de los riesgos del cambio climático en nuestra sociedad y en nuestra economía. Lo hace de manera participativa, siempre yendo hacia adelante, intentando generalizar y acelerar el ritmo de cambio teniendo en cuenta la dimensión, el impacto social que tiene el clima también, a poder asegurar que cumplimos nuestros objetivos de la manera más justa, más rápida y más ágil posible. ¿En qué van a notar los ciudadanos de a pie los efectos de esta ley? Los ciudadanos de a pie van a ver cómo en las ciudades se van impulsando planes de movilidad y zonas de bajas emisiones, por tanto facilitando la recuperación del espacio público para los vecinos. Van a sentir, van a ver cómo a la hora de impulsar las políticas públicas se integra esta preocupación por el cambio climático en todas las decisiones de manera transversal. Van a ver también cómo las empresas tienen que reportar todos los años cuál es el riesgo de afectación del cambio climático en sus programas de inversión, en sus estrategias de desarrollo, y van a ir encajando las piezas de un puzzle muy complicado, donde los residuos, la agricultura, el suelo, la naturaleza, el agua, son también elementos importantes para gestionar la acción climática. Así que vamos a aprender todos juntos qué significa en nuestra vida cotidiana, en la educación, en la sanidad, en las políticas públicas, en el transporte, en la energía. Usted ha dicho que con el cambio climático ya vamos tarde y a la ley todavía le quedan unas semanas en el Senado. ¿Cuánto de tarde vamos y a qué nos obliga este retraso? En realidad es verdad que todos los países vamos muy tarde. El cambio climático se empezó a describir con bastante precisión académica, científica, hace más de 50 años y sin embargo ha costado mucho arrancar todo el proceso de transformación, de concertación internacional, de inclusión en las políticas públicas de los países, de compromisos por parte de los estados o en la acción de las empresas. Todavía sabemos que tenemos una ventana de oportunidad para evitar los efectos más dañinos del cambio climático, pero sabemos que tenemos que generalizar nuestra acción y acelerarla, acelerar el ritmo de implementación de esa acción. Y lo más difícil es siempre las primeras etapas, las etapas en las que va percolando en todas las actividades la acción por el clima. Así que vamos tarde, ahora se trata de activar, generalizar y acelerar. ¿Qué ejemplo pondría de los efectos del cambio climático que se ven ya en nuestro planeta cuando tiene que convencer a un negacionista de que de verdad estamos ante un problema real? De todos los muchos efectos, ¿cuál es para usted el más evidente? Yo creo que en un país como el nuestro vemos como cada vez los incendios son más intensos y más dramáticos, a pesar de tener unos equipos estupendos, tanto de prevención como de reacción frente a los incendios. Sabemos que nos incrementan las temperaturas medias, pero que se dan temperaturas extremas. Pensemos que en enero, en poco más de 2 semanas, hubo 55 grados de diferencia entre los días de máximo frío de Filomena y una especie de primavera adelantada a final de enero. Sin embargo, los días que contamos con nieve, ahora que tanto hablamos de nieve, han decaído de forma muy importante y son datos observados en los últimos 30 años y por tanto esto altera de forma también notable lo que hasta hace relativamente poco eran prácticas habituales. Así que yo creo que en muchas más cosas de las que podemos identificar a primera vista sentimos ya los efectos del cambio climático y ya no solo no nos bastan las medias, cómo se comporta la temperatura o cuánta agua acumulamos por lluvia a lo largo del año, sino esas alteraciones tan importantes, esos picos tan diferentes, lo que los climatólogos llaman fenómenos meteorológicos extremos, con los que convivimos y que nos hacen mucho más difícil tener respuesta, porque tenemos que manejarnos en términos también de incertidumbre. Y a nivel mundial esto genera un gran caos también. Pensemos que los servicios de inteligencia integran estas variables también y advierten sobre los riesgos que tiene como consecuencia de generar más dificultades para garantizar
condiciones seguras para muchas sociedades, muchas poblaciones, acceso a alimentos, por tanto, tensión, en su caso, tensión con violencia física o con una necesidad de emigrar como consecuencia de las dificultades para garantizar el sustento elemental en muchas zonas del planeta, o incluso la supervivencia física del territorio, ¿no? Como ocurre en zonas bajas que se ven cada vez más inundadas, o esa disminución tan notable del hielo y del hielo permanente en el Ártico o en la Antártida, ¿no? Donde nos van indicando de una manera gráfica y pavorosa hasta qué punto se reduce la superficie de los polos. Si España reduce las emisiones de gases de efecto invernadero un 23% respecto a 1990 dentro de 9 años, en 2030, ¿da tiempo a dejarlas casi a cero en 2050? ¿Qué le dice a los que argumentan que tendríamos que plantearnos una reducción más rápida de las emisiones para cumplir este objetivo de no emisiones en 2050? Nosotros nos hemos querido marcar una senda en la que, aunque sea enormemente esforzado, lo que tengamos que hacer sea creíble, podamos activar todos los procesos de cambio con una obligación de resultado. Queremos un nivel de emisiones próxima a cero, la descarbonización de la economía, como muy tarde a 2050, y hemos ido evaluando cómo poder integrar con todo aquello que nos da la tecnología y la velocidad de cambio hoy, de qué modo lo podemos hacer en las finanzas, en la energía, en los residuos, en el modo de producción. Nos hemos marcado también como referencia los objetivos de la Unión Europea, y la Unión Europea se marca objetivos cuantificados en renovables, en eficiencia energética, en reducción de emisiones de sectores no industriales, y hemos ido al máximo de lo que sabemos cómo activar, por mucho esfuerzo que suponga, a 2030. Y hemos dicho otra cosa que yo creo que también es muy relevante, y es que esto es el mínimo, no hay posibilidad de retorno. Sobre esto podemos ir a más, pero nunca a menos, porque estamos convencidos, como digo, de que lo difícil es arrancar. Si somos capaces en ese proceso de revisión, que también queremos hacer cada poco tiempo, ¿no? Porque tendremos que ir aprendiendo y humildemente acelerar y reforzar aquello que funciona, o corregir aquello que veamos que no funciona de manera adecuada, y buscar otro camino para cumplir con ese objetivo sectorial. Por tanto, yo creo que se trata, como digo, de activar sobre el terreno y no solamente sobre una pancarta, sobre una cifra, sin explicar cómo, ese proceso de cambio. Mi impresión es que hay una demanda y una exigencia muy fuerte, y esto es el mejor aliado, el que nos suma a todos, el que nos permita garantizar que cada cual en su... ¿Percibe la sociedad una demanda muy fuerte? Completamente. Pensemos, antes lo habíamos comentado, pensemos en el debate del automóvil, como en muy poco tiempo hemos vivido un cambio radical, no solamente por parte de los ciudadanos, por parte de las empresas, por parte de la concepción del negocio, pero también por parte de las ciudades, que entienden que tienen que recuperar ese espacio, y hasta hace relativamente poco era algo de lo que prácticamente no se podía hablar, y hoy yo creo que afortunadamente hay una competencia por cómo ofrecemos unos servicios de movilidad diferente, cómo entendemos la producción industrial de una manera distinta, cómo nos movemos usando la movilidad no motorizada, bien sea andando, que es lo más sano, bien sea en bicicleta, transporte público, o en último término alternativas motorizadas, pero con mucho menos impacto en emisiones de gases de efecto invernadero y en calidad del aire. ¿Qué le hubiera gustado que incluyera esta ley, pero que por la negociación parlamentaria se ha quedado fuera? Bueno, a mí me parece que hubiera sido bueno poder seguir avanzando más rápidamente, y es técnicamente muy complejo, no es tanto por negociación parlamentaria, toda la ordenación de nuestro sistema fiscal. Contamos con un sistema fiscal en el que nos dicen, y es verdad, que no está a la altura con respecto a las señales de fiscalidad verde. Es una realidad complicada de cambiar, porque los niveles de imposición, la responsabilidad de las administraciones, quién recauda y a dónde va lo recaudado, maneja 3 niveles de administración diferentes, y a veces genera sensación de tener señales, de ofrecer señales contradictorias, ¿no? Esto requiere un trabajo a fondo en el que está inmerso el Ministerio de Hacienda, y nos hubiera gustado tenerlo preparado antes, ¿no? Esta es una primera cosa que yo creo que es muy clara. La segunda, que yo creo que también es importante, es otra
política clave en nuestro país, como es una mejor integración en el territorio. De qué manera podemos combinar todo este salto cualitativo que tenemos que dar en nuestro sistema energético, en la protección de los ecosistemas, de la biodiversidad, en el suelo fértil que necesitamos para la producción agraria, con una disminución de la carga de químicos sobre ese suelo fértil, con una disminución de los consumos de agua para poder garantizar un bien público tan importante como es el agua. Y esto requiere mucho trabajo y mucho consenso social, que a veces es difícil ir abonando, ir trabajando. Y al mismo tiempo requiere una mayor implicación por parte de todos nosotros. Ese consenso social es cómo combinamos las distintas cosas que necesitamos, siendo respetuosos, pero también asumiendo la responsabilidad que nos corresponde. Esto básicamente nos exige un esfuerzo colectivo de educación, de conciencia y de convicción responsable de cuál es la cuota parte en la que cada uno puede aportar su contribución, ¿no? Esto no es tanto, por tanto, ley, pero sí que a la hora de la verdad hace difícil reflejar con mayor concreción en la ley de qué estamos hablando, cómo conciliamos un cambio tan importante en tantos sectores para buscar esa nueva coherencia, ¿no? El único partido que se ha quedado fuera, que ha votado en contra de la ley es Vox. ¿A qué lo achaca? Pues mire, la verdad es que yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos. Es un problema de ignorancia, es un problema de provocación, es un problema de intereses creados de los que es difícil salir. Ninguna de las tres alternativas me gusta particularmente, por tanto yo entiendo que haya una reacción de hostilidad, es decir, no entramos ni a debatir porque en el fondo lo que están buscando es provocación. Lo único que me preocuparía es que esa falta de reacción genere una cierta confusión en personas bien intencionadas que puedan llegarse a creer que lo que se está diciendo es verdad, cuando es enormemente dramático, ¿no? Muchas de las declaraciones que escuchamos por parte de algunos de los dirigentes de Vox, incluido ayer una salida de tono bastante vergonzosa con los costes, el daño, el sufrimiento que representa ya el cambio climático en muchas personas, pero también en sectores económicos clave, me parece que merecen atención. De nuevo, yo creo que el factor educación y divulgación, información pública, debate es importantísimo. Y la otra componente que también es fundamental en una sociedad donde las diferencias, las desigualdades se han ido asentando durante décadas, y en particular desde la última crisis, son las dosis de solidaridad y política social que deben acompañar siempre procesos de transformación tan relevantes como es este que tenemos delante, ¿no? Para no dejar que declaraciones altisonantes, extemporáneas, injustas, encuentren en las personas más vulnerables un espacio de acogida que sería doblemente injusto, ¿no? Porque son vulnerables y porque la falta de acción las va a hacer más vulnerables todavía. Por tanto, mucha educación y mucha solidaridad con respecto a quien pueda sentirse amenazado como consecuencia de la aplicación de políticas de lucha contra el cambio climático. ¿Y la abstención del PP a qué la achaca? Bueno, la abstención del PP yo creo que la achacó a la coyuntura en la que está el Partido Popular en este momento buscando espacio. La verdad es que hemos intentado, esta ley se aprobó en Consejo de Ministros como anteproyecto de ley el 19 de mayo. Y desde el primer momento, desde finales de mayo, buscamos conversar con todos los grupos parlamentarios. Es cierto que no nos aproximamos directamente a Vox tampoco, pero bueno, alguna ocasión hubo dentro de la dinámica del Congreso, pero sí lo hicimos con el Partido Popular como con todos los demás. Y no ha habido propuestas concretas y tenían una particular preocupación con un asunto muy concreto, que era deslegitimar el artículo 18.4, que ha salido a relucir estas semanas con gran profusión. El artículo 18.4 es un artículo que está dedicado a recordarnos que uno de los espacios más vulnerables al cambio climático es el litoral, es la costa. ¿Les preocupaba la costa? Por tanto, no les preocupaba la costa. ¿El titular de los chiringuitos? Les preocupaba la situación de una empresa instalada en dominio público marítimo terrestre cuya concesión fue prorrogada por la Ley de Costas del Partido Popular hasta 2073, muy por encima de los 75 años máximos que la Ley Aznar de 2003 consideraba para cualquier
concesión de dominio público y que fue recurrida por el ayuntamiento donde está instalada esta concesión. El resto de las concesiones... Me refiero a ENCE, sí. Es verdad que el resto de las concesiones, que son firmes, hayan sido autorizadas, acordadas en un momento anterior o posterior a la ley, en la medida en que son firmes, pues allí quedarán. La ley no puede tener efectos retroactivos, limitando su duración. Nos parece que, con carácter general, el establecer 75 años en un espacio tan sensible y que además es de todos, que esto no significa que no se puedan renovar las concesiones, que no se pueda pedir una nueva concesión, pero sí que es un plazo suficiente para poder evaluar cuál es el estado de fragilidad y hasta qué punto tiene sentido mantenerlo. ¿Y qué le pedía el PP respecto a ENCE? Bueno, nos pedía incluir una referencia que de algún modo desactivara el proceso de control judicial al que está sometida esa autorización en este momento, esa concesión en este momento. Yo creo que eso entra dentro de un terreno un poco peligroso. Me parece que cambiar leyes para resolver situaciones puntuales ad hoc de una empresa o de otra no es una práctica particularmente recomendable. Hablando de infraestructuras, vicepresidenta, y de la ocupación del medio ambiente, la ley para desarrollarse necesita una rápida expansión de energías renovables. Y la pregunta es cómo se prevé o cómo prevé el Gobierno poder controlar que esa expansión no se haga de manera un tanto alocada y pueda llevarse por delante ecosistemas o paisajes que son de valor, pero que a cambio de esa expansión rápida de las infraestructuras de renovables pueda llevar a cierto descontrol. Yo creo que esto es un tema muy sensible, donde detectamos además una lógica inquietud por parte de los vecinos de las zonas con mayor radiación solar o de los vecinos en las zonas con mayor recurso eólico. Y hay que atender a esa preocupación. Integrar renovables, protección de la biodiversidad es importante. Es verdad que las renovables tienen una gran ventaja y es que son algo que representa una ocupación temporal, es decir, si pensamos en las alternativas previas, pues la energía nuclear nos deja residuos por muchísimo tiempo, las soluciones térmicas nos dejan riesgos mucho más estructurales en el terreno o en el suelo, con contaminación de suelo, y esto es desmontable eventualmente a lo largo de los años conforme vayamos avanzando en otras soluciones tecnológicas. Pero en este momento lo que importa es estar seguros de que aplicamos correctamente las normas, que las zonas de mayor protección, de mayor valor ambiental y paisajístico, o bien quedan excluidas, o bien cuentan con unos niveles y unos condicionantes muy fuertes para proteger a las aves, para proteger el suelo, para proteger la biodiversidad. Y sobre todo cuentan también con un respaldo social, con un consenso en el territorio. Los planes de ordenación del territorio, la evaluación de impacto ambiental, las limitaciones propias de la legislación en materia de biodiversidad o protección del paisaje, son algunas de las referencias más importantes, y del Estado depende el control cuando se trata de parques con más de 50 megavatios. Por debajo de esto, la gestión de ese control ambiental corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, nos parece que es muy importante trabajar también con nuestros colegas de las comunidades autónomas para asegurar que las cosas funcionen con la máxima transparencia, con el máximo rigor y con el máximo respeto, como digo, también al consenso y a las preocupaciones sociales que haya. Al mismo tiempo, yo también creo que necesitamos que ese debate se produzca, como decía antes, en el territorio, se produzca entre los distintos actores y se entienda dónde sí, dónde no, por qué sí, por qué no, o en qué condiciones. Tampoco vale decir yo lo quiero todo, pero nada cerca de mí, ¿no? Eso me parece que es algo obvio. Sabemos, por ejemplo, que ha sido un debate muy complicado en algunos de los territorios más emblemáticos desde el punto de vista de la naturaleza, de los paisajes y de la riqueza ambiental, o de la vigilancia, de la tutela ambiental en nuestro país, ¿no? Y sin embargo, pues nadie tampoco aspira a quedarnos inmersos en un sistema energético donde quemamos, por decirlo de la manera un poquito más visual posible, quemamos chapapote para generar electricidad. Pues eso no tiene sentido, tiene otros problemas, ¿no? La ley viene a ser una hoja de ruta, lo comentaba al principio, para la descarbonización de la economía.
Yo no sé si hay un temor en el Gobierno de que en el contexto de la pandemia, con la necesidad de salir de la crisis sanitaria y la económica adherida, pueda haber un problema a la hora de plantear programas o planes o proyectos que crean reticencias por que se puedan perder puestos de trabajo, o todo lo contrario, planes que sean poco orientados a la descarbonización de la economía, pero se les atañe directamente un número de puestos de trabajo. Estamos en un momento ahí difícil para conseguir esa implementación de la descarbonización en el contexto de la pandemia, ¿o creen que lo vamos a superar bien? Yo creo que los grandes cambios estructurales siempre son complicados y lo que estamos viviendo es un gran cambio estructural. Me parece que es todavía peor si no se afronta, si no se asume que tenemos que llevar a la práctica ese cambio estructural y que entenderlo, identificar oportunidades y gestionarlo con cuanto más tiempo mejor es lo más inteligente, ¿no? Lo vivimos ya en el carbón. Pensemos que en España, porque no era viable económicamente, porque no cumplían con la legislación ambiental europea, en poco más de 2 años se ha cerrado el 80% de nuestras plantas térmicas de carbón y se ha cerrado la minería del carbón. Esto es traumático desde el punto de vista del impacto en el territorio, desde el punto de vista de la búsqueda a toda velocidad de alternativas, generando alternativas que sean viables, requiere políticas sociales, requiere apuntalar todas las iniciativas de diversificación de actividad económica para que la gente sienta que puede quedarse en sus pueblos, en sus comarcas. Si esto lo trasladamos a otras muchas cosas que están en pleno proceso de cambio, cuando además tenemos claras cuáles son las orientaciones de medio y largo plazo, cuáles son las limitaciones con las que cada vez más vamos a vivir, las dificultades de acceso a financiación si no son compatibles con el clima, o las dificultades de cumplir con obligaciones europeas, o las dificultades por falta de credibilidad ante el consumidor final, que no va a querer una opción sucia, pues nos orienta a tener que tomarnos muy en serio la generación de alternativas. Yo creo que ha habido un retraso en esa reacción, es decir, durante demasiado tiempo daba miedo plantear debates complicados y esto ha hecho que vayamos un poquito más retrasados que algunos de nuestros colegas en otros países europeos. Pero sí creo que en España tenemos la gran capacidad de ser enormemente entusiastas cuando identificamos nuevas oportunidades. Hay una capacidad de innovación, hay un dinamismo social, empresarial muy fuerte, muy potente, y eso nos permite también el poder construir alternativas relativamente rápido. ¿Qué es lo que el Gobierno quiere hacer? El Gobierno quiere acompañar ese proceso de transformación, no imponer un proceso de transformación. Es importante, por eso, invocar también un diálogo y una cierta capacidad de responsabilidad, que cada cual, cada territorio, cada industria se apropie de su agenda y sus objetivos, y en ese diálogo podamos identificar el mejor modo de acompañar ese proceso de cambio, aprovechando, como digo, donde puede haber oportunidades y donde hay desafíos, hay dificultades a las que hay que responder de forma responsable. Por eso, el poder mantener diálogo público-privado y el poder sumar las distintas contribuciones de los niveles de administración implicados es muy importante. Por eso, el que se generen mensajes un poco confusos, como si fuera verdad que puede haber un modelo que evite o ignore que existe cambio climático, pues yo creo que nos retrasa o nos dificulta, pero la pedagogía y la reacción y el experimentar alternativas positivas es la mejor receta, ¿no? En este sentido, en el año 2040 está previsto en la ley que dejen entrar en el mercado los motores con combustible fósil. Pero claro, queda bastante tiempo hasta ese momento. ¿Cómo piensan o cómo planean que se puede desincentivar ese tipo de vehículos para que cuando llegue el 2040 pues no haya una demanda de esos vehículos que no van a poder venderse en teoría? Yo tengo la convicción de que vamos a vivir saltos tecnológicos a una velocidad muy superior a la que hoy imaginamos en la movilidad. Y saltos también en la demanda de los ciudadanos con respecto a qué se entiende por movilidad y cómo se resuelven las demandas de movilidad.
Y a todos nos gusta movernos, pero cada vez vamos a respuestas mixtas, donde no solamente ser propietario de un vehículo, sino donde buscamos servicios de movilidad o donde gestionamos la movilidad de proximidad y reservamos la movilidad de media y larga distancia de manera distinta, ¿no? La recuperación del ferrocarril, la electrificación de otros usos. En los vehículos, en coches, furgonetas, autobuses, camiones, estamos viendo cómo se está avanzando también muy deprisa. Lo que hemos hecho ha sido recoger lo que dice la legislación europea. ¿Por qué? Porque en el fondo la dimensión europea nos da un espacio, un mercado muy amplio para buscar todas las sinergias en los avances técnicos y además necesitamos saber que lo que estamos midiendo aquí o lo que se está exigiendo aquí es exactamente lo mismo que se exige en otro país de nuestro entorno. Por tanto, hay bueno, pues márgenes de escala mucho más razonables. Vamos a ver cómo evoluciona la normativa europea al respecto. Ya hay una serie de países que demandan acelerar o anticipar algunas de esas fechas para facilitar precisamente los siguientes saltos tecnológicos. Ahí nosotros somos prudentes, queremos ver un poco cómo se va plasmando en el diálogo con la industria, con los tecnólogos y con las demandas sociales, pero como digo, la impresión es que las cosas están yendo muy deprisa. En ese sentido, por sus palabras, más allá del salto tecnológico de electrificar los vehículos, los automóviles, los turismos, parece como que podría deducirse que hace falta que haya menos coches circulando por la ciudad, aunque sean por las ciudades, porque más allá de que sean solamente eléctricos, ¿no? Esa nueva movilidad de la que usted habla. Yo estoy segura de que va a ser así también. A cada uno de nosotros, y en eso sí me parece que el efecto de la pandemia ha sido importante, hemos hecho un pequeño ejercicio de reaprendizaje de prioridades. Y entonces nos fijamos en qué pasa en nuestras casas, nuestros hogares, qué pasa en nuestro barrio, qué pasa con nuestra familia, qué pasa con la salud básica, qué pasa con el paisaje, con disfrutar de un entorno verde próximo, cosas que hasta ahora dábamos por hechas y que de repente las echamos muchísimo de menos porque no lo podemos vivir con naturalidad, desde el abrazo hasta el entorno de barrio o el paseo tranquilo, ¿no? Y yo creo que esto va a cambiar también nuestras pautas. Sabíamos, venía haciéndolo porque teníamos mayor sensibilidad por la calidad del aire, por la salud pública, por la salud de nuestros bebés, de nuestros abuelos, pero ahora se asienta mucho más. En la previsión de los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero y de consumo energético, hemos sido conservadores porque creemos que debemos estar preparados para escenarios conservadores y por tanto manejamos cifras de un número de vehículos más o menos equivalente al actual. La tendencia que sentimos que demanda la sociedad es de reducción de esos vehículos y desde luego reducción de esos vehículos motorizados. Vemos cómo se produce un incremento importantísimo de la demanda de bicicletas, por ejemplo. Vemos cómo se produce un incremento importantísimo de la demanda de intervenciones de infraestructura blanda para poder recuperar espacios viales. Yo he vivido unos años en París y no me hubiera podido creer cuando vivía allí, y no hace tanto tiempo, que se iba a producir una revolución como la que se está viviendo con la bicicleta en París, ¿no? Una ciudad enormemente congestionada de coches durante mucho tiempo y que además con ciudadanos que asociaban mucho su estatus, su representatividad al coche que utilizaban, ¿no? Y eso ha caído drásticamente y me parece que esto nos ocurre a nosotros también, ¿no? Cada vez más los alcaldes, las alcaldesas, pero también los vecinos se sienten orgullosos de tener ciudades sanas, verdes, con espacios abiertos y yo creo que eso va a ir calando con gran fuerza. Y me parece que en paralelo tenemos que estar preparados para facilitar toda la infraestructura de acogida a una movilidad diferente, con transporte público, digitalizado, electrificado. De hecho, estamos a las puertas de vivir el siguiente paso, ¿no? La de la movilidad eléctrica, y nosotros queremos acompañar eso sabiendo que para poder hacerlo despegar tenemos que asegurar que haya una infraestructura confiable de recarga para en nuestras casas, en las vías públicas, en las gasolineras, que haya una capacidad de modernizar, pero también de democratizar el acceso al vehículo eléctrico y que lo que hasta ahora ha sido un vehículo pues muy restringido por precio, porque eran pocos, a la gama alta, pues cada vez descienda para que puedan beneficiarse de ese vehículo eléctrico las familias medias, el autónomo o la última milla en nuestras ciudades en el reparto desde el tren hasta el comercio final, ¿no? O sea que yo creo que estamos viviendo cambios sistémicos muy interesantes que afectan, como
como no puede ser de otra manera, también a nuestro entendimiento de cómo nos movemos y por qué y para qué nos movemos y en qué tipo de ciudad, en qué tipo de entorno urbano queremos vivir. ¿Qué herramientas tendrá el Gobierno para garantizar que las principales ciudades españolas cumplan con la nueva ley que obliga a crear zonas de bajas emisiones en el centro antes de 2023? ¿Cómo lo van a controlar que esto se cumpla? Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones que son importantes. La más importante es la demanda social. Es decir, yo creo que lo vivimos en su momento con Madrid Central, cuando fueron los propios ciudadanos. La vuelta atrás, como se ha demostrado en estos meses. Lo vivimos en Madrid Central. Es verdad que esto ha sido enormemente perturbador también. Por una parte hemos vivido unos meses de restricción absoluta de movilidad y por otra parte ha habido en la recuperación de la movilidad la incertidumbre y el miedo ha hecho que mucha gente vuelva a un coche que había dejado. Y esto no es bueno. Yo creo que hay que generar confianza con transporte público de calidad y seguro, ¿no? Esta es la primera cosa importante. El trabajo con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, la Federación Española de Municipios y Provincias, es clave a este respecto. O sea, yo pienso que en una primera fase lo que necesitamos es generar instrumentos, facilidades para que esto se active cuanto antes y que sea irreversible. En realidad, las cosas, para que sean irreversibles de verdad, tienen que estar integradas en el ánimo social, si no es muy difícil que no se produzca contestación. Y en último término, pues yo creo que cada vez más se irá incorporando otro tipo de debates que tengan que ver, como a veces ocurre, con qué beneficio fiscal o con qué tipo de financiación o con qué tipo de demanda de empoderamiento a cualquiera que pueda estar legitimado para recurrir ante los tribunales la falta de acción frente a una obligación por parte de todos. Su vicepresidencia también lleva las competencias del reto demográfico. Durante la pandemia la natalidad se ha desplomado. ¿Le preocupa ese pico de sierra a futuro en la pirámide de población española? Yo creo que hace tiempo que veníamos observando una caída importante de la natalidad y es verdad que la incertidumbre asociada a la pandemia ha hecho que se desplome todavía más. De hecho, durante mucho tiempo estuvimos intentando especular con respecto a cuál iba a ser la consecuencia de esa restricción de movimientos, ¿no? y efectivamente lo que se ha producido es una caída de la natalidad. Es verdad que nuestra sociedad es una sociedad envejecida con carácter general y en una muy buena parte del territorio todavía más envejecida y todavía más masculinizada que en otra, en la zona rural frente a las zonas metropolitanas y urbanas. Es verdad que hasta ahora la fuente de dinamismo más importante ha sido como consecuencia de movimientos migratorios y por tanto es una de las recomendaciones que se hace siempre, el gestionar correctamente con el mismo acceso a servicios y calidad de vida una permeabilidad de acogida de personas migrantes. Y es verdad también que una de las cuestiones que se plantean, y en esto tienen mucho que decir los responsables de políticas sociales, es cómo acompañar el que las familias, el que las mujeres, el que la generación de certidumbre y seguridad con respecto al empleo, con respecto a la renta, con respecto a los servicios sociales, junto a los parámetros de calidad educativa o acompañamiento en general a las familias, faciliten ese tipo de decisiones, ¿no? Y hasta tanto vivamos en contextos un poquito inciertos sobre cómo, cuándo y de qué manera vamos a tener razonablemente bajo control esta nueva situación, tenemos que ser cuidadosos en nuestras estimaciones de evolución demográfica. La expansión de las energías renovables, que en gran medida van a ser en entornos rurales, ¿es una oportunidad para la España vaciada o es un riesgo de que esas actividades desplacen a otro tipo de explotaciones agrícolas, ganaderas? Yo creo que es una oportunidad porque democratiza el acceso a la energía, reduce el coste de la energía, facilita alternativas de empleo industriales, de servicios, de mantenimiento distintas, el aprovechamiento de recursos endógenos, pero esto requiere un planteamiento que sea también equilibrado. Es decir, vamos a necesitar activar autoconsumo, pequeñas instalaciones, integración en los edificios, máxima eficiencia, aprovechamiento en unos casos de biomasa, en otros de geotermia, en otros de recurso eólico solar, en función de las circunstancias de cada uno de estos entornos,
Esto probablemente no basta, sabemos que en paralelo tendremos también que contar con la instalación de plantas de gran tamaño. Como decía antes, la instalación de plantas de gran tamaño debe ser extraordinariamente cuidadosa, no puede ser percibido como una imposición o un abuso por parte de las comunidades locales, y sí creo que es importante que haya un retorno en el caso de que haya ese tipo de plantas con las comunidades locales. Por tanto, a mí me parece que este es uno de los debates más importantes, más interesantes, que hay que gestionar con prudencia, pero también con responsabilidad por parte de todos. Y junto a esto yo también creo que hay antes y después unas oportunidades muy importantes de las que se debe beneficiar también la España rural desde el punto de vista de industria y servicios, ¿no? Vamos a necesitar componentes, baterías, gestión que gracias a la conectividad digital también se puede hacer desde entornos remotos, o sea que yo creo que probablemente pues lo que estamos es en un cambio de paradigma muy notable. ¿Y cree que van a surgir resistencias, sobre todo en el sector turístico, cuando los efectos del cambio climático, la adaptación al cambio climático se convierta en un factor importante, decisivo a la hora de hacer el planteamiento urbano y el urbanismo en zonas claramente vulnerables a los efectos del cambio climático, como las zonas costeras? Bueno, yo creo que esta es uno de los ejes más importantes de nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ¿no? Por un lado, los impactos físicos. Es muy difícil imaginar que nadie tenga ganas de disfrutar de un mes con escaso nivel de agua y a 50 grados. Y por otra parte, la integración de esas variables con anticipación suficiente en el propio sector económico, ¿no? Nuestra valoración es que se está produciendo ya un cambio con respecto a cuál es el patrón o el turismo que se busca. Ya hemos pasado de una primacía de grandes resorts, que evidentemente se mantendrán, no es que desaparezcan, con un turismo mucho más pequeño y mucho más diversificado, no solamente en el territorio, sino también en la temporalidad, en la estacionalidad. Buscamos estar preparados para cuestiones que cada vez más nos van a plantear los turistas, las personas que quieren disfrutar de esa experiencia turística y de descanso, como de eficiente es el consumo de agua, de energía, de integración en el paisaje o en biodiversidad, o cuáles son las soluciones en la gestión de residuos o en la aplicación de economía circular en todo esto. Y hay algunas propuestas que yo creo que son muy interesantes, en algún caso con algunos años ya a sus espaldas, ¿no? de análisis, como en su caso se planteaba con la regeneración de la bahía de Palma y la integración de soluciones de movilidad baja en emisiones, de conectividad de la ciudad, de preparación de los edificios de acogida, en fin, yo creo que hay cosas que estamos viendo que se están ya fraguando entre los operadores turísticos y las administraciones que conocen mejor, que conocen más de cerca las oportunidades y también pues, las dificultades o los desafíos a los que hacer frente. De lo que no cabe duda es de que un país como el nuestro, en el que la industria turística es tan importante, no puede obviar la necesidad de integrar correctamente la variable climática en todas sus dimensiones, ¿no? Una última pregunta política. ¿Cómo valora el cambio en el gobierno de coalición? La salida de Pablo Iglesias de la vicepresidencia, la llegada de una vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. ¿Va a ser más fácil o más difícil la vida de la coalición a partir de ahora, la vida interna de la coalición? Bueno, yo creo que es un movimiento que en gran medida pone de manifiesto la convicción, la voluntad y la madurez de la coalición. Creo que el vicepresidente Iglesias adopta una decisión valiente, arriesgada y con evidente peso político, después de haber estado más de un año en el gobierno, y se produce el cambio con total serenidad y tranquilidad. Se incorpora como vicepresidenta Yolanda Díaz, conoce bien la dinámica del gobierno, nos conoce bien a todos, nos conocemos todos bien y a ella también, y creo que como digo, se produce con total normalidad y sin ningún tipo de desajuste. Evidentemente, cada cual luego tenemos nuestro perfil, nuestro carácter, nuestros puntos fuertes y débiles, tanto en empatías y simpatías, ¿no? Pero yo diría que sobre todo lo que prima es normalidad y madurez en la primera experiencia de gobierno de coalición de España, que ya de por sí me parece que es un gran avance. Muy bien, tenemos todo ya. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Muchísimas gracias a vosotros.